Amigos de Mundo Holístico Televisión, bienvenidos a Destino México, el programa de la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia, que miércoles a miércoles lleva para ustedes lo más interesante del ámbito turístico y del ámbito cultural. Mi nombre es Joaquín Calzada, me da mucho gusto recibirlos en este miércoles 24 de julio. Tengo el gusto de acompañar al director general de la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia, el doctor Daniel Quijano Osegueda, en este día. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Hoy tenemos un programa muy interesante. Y aparte de interesante, yo considero que muy importante, en principio para nuestro estado de Quintana Roo, que sabemos que es un estado muy joven. Es un estado que ha ido creciendo y desarrollándose a la par. Pero tenemos un pequeño, ¿cómo se puede llamar? Un impasse cultural. Un impasse cultural, donde pues hemos estado un poquito atorados porque como somos un estado pluricultural, donde habitamos personas de toda la República, de prácticamente medio mundo, pues no hemos podido consolidar una identidad en nuestro estado. Y ahora, pues parte de nuestro trabajo, no nada más nuestro, de gran cantidad de quintanarroenses, pues es darle una identidad y aparte desarrollarnos culturalmente, ya que estos visitantes nos traen cultura y nosotros también tenemos que intercambiar con cultura, no nada más la cultura ancestral, sino todo tipo de manifestaciones actuales que son también parte del engrandecimiento de nuestro estado. Así es, doctor, y parte de este legado que no solamente recibimos, como tú bien dices, también nosotros lo aportamos a los visitantes. Hay que recordar que el turismo es eso, un intercambio de experiencias, y qué mejor que nuestros visitantes cuando deciden estar por primera vez en un lugar que tiene alta tasa de migración como Quintana Roo, y luego deciden hacer residencia aquí, ese intercambio se consolida y por supuesto ya somos ciudadanos un poquito de la nacionalidad de ellos y ellos de la de nosotros. Así que eso es lo interesante. Hoy tenemos un ejemplo de ello. Vamos a tener más adelante la presentación de nuestro invitado. Y bueno, por supuesto, llevarles acá con ustedes información. Vamos a tener una cápsula ahorita que vamos a presentar precisamente de folclore. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Mundo Holístico Televisión. Nos puede encontrar en las redes sociales. Estamos transmitiendo en este momento en Facebook. Si nos quiere seguir, también hay una vía de comunicación. Tenemos un correo electrónico que es info@unicva.mx. Y ojalá que podamos tener noticias de ustedes, porque acuérdense que ustedes hacen este programa. Las sugerencias, las ideas, las críticas, ¿por qué no?, serán totalmente bien recibidas y podremos saber qué es lo que les gusta, qué es lo que les gustaría ver. En este caso tratamos de ser un programa innovador y tener cuestiones no solamente de información turística, sino cultural con personajes que forman el día a día de la cultura. Hoy es 24 de julio, doctor, hoy es en las efemérides. Nació Simón Bolívar, el libertador, ya tan aludido en algunas cuestiones políticas, ¿no? Sí, el padre de las Américas. Hace 50 años regresaban los primeros hombres de la Luna, Aldrin, Armstrong y Collins. Pues para esa época de los 70s, toda una proeza tecnológica. Ahorita a lo mejor se verá, si vemos las imágenes, así como un poquito de ese cine antiguo, pero finalmente resultó una proeza, el gran salto para la humanidad. Yo a Collins, yo no me lo tomo nada más en las rocas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, hoy estamos celebrando varias cosas, ojalá que nos acompañen, y si gusta, doctor, una primera cápsula de folclore, regresamos para comentar algunas noticias y posteriormente desde los mensajes vamos con nuestro invitado. Así que vamos a presentar esta cápsula de qué es folclore. Hola amigos de Destino México, soy Maribel Hinojosa. Hoy les hablaré sobre folclore, un tema tan vasto como interesante. Espero les guste. Comenzamos. Las opiniones referentes a la definición de folclore son muy diversas. Para algunos, el folclore tiene un campo muy limitado y para otros tiene un vasto dominio.
Algunos pretenden hacer del folclore una ciencia independiente de cualquier otra naturaleza literaria, filosófica o biográfica, o sea, una ciencia autónoma. Otros la reducen a un simple arte de recolección, ordenación y ampliación de las curiosidades tradicionales que se descubren en los diferentes países. El folclore, del inglés folk, pueblo, y lore, acervo, saber o conocimiento. Es la expresión de la cultura de un pueblo. Cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población concreta. El término inglés folclore fue acuñado el 22 de agosto de 1846 por el arqueólogo británico William John Thoms, quien deseaba crear una palabra para denominar lo que entonces se llamaba antigüedades populares. La definición más ampliamente aceptada por los investigadores actuales de la especialidad es la comunicación artística en grupos pequeños, propuesta por el investigador de la Universidad de Pensilvania, Dan Benham. Según algunos autores, para que una manifestación cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos. Debe transmitirse por vía oral, debe ser de autoría anónima, debe ser patrimonio colectivo de la comunidad representante del lugar en donde se manifiesta este fenómeno, debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática o cumplir con fines rituales. Debe ser duradero y perdurable por un tiempo considerablemente largo, como oposición a una moda efímera. Debe tener variantes múltiples, es decir, que no exista una versión oficial del fenómeno, sino que se reformule cada vez que emerja. Existen versiones tanto urbanas como rurales, sin ser necesariamente una superior a la otra. Debe ser aglutinante, es decir, pertenecer o fundar una categoría, corriente, estilo, género o tipo. Para que una manifestación cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos. Tradicional, es decir, que se transmite de una generación a otra, generalmente en forma oral. Anónimo, es decir, sin autor o autores conocidos. Popular, porque el hecho folclórico es del dominio de la mayoría de los miembros de una comunidad. Plástico, porque puede cambiar constantemente en su forma, conservando su esencia. Ubicable, porque aparece a un determinado lugar y tiempo. Funcional, pues cumple un rol activo en la vida de la comunidad, reflejando las condiciones de la vida de la misma. En primera instancia, el folclore se limitó a la tradición oral. Hacia la mitad del siglo XIX se amplía el ámbito del folclore, comenzando los recopiladores a interesarse también por distintas producciones que emanan de las culturas populares, creencias, medicina tradicional, trajes, artes, técnicas, etc. No fue hasta el siglo XX cuando los etnógrafos empezaron a intentar registrar el folclore sin manifestar metas políticas. Aunque el folclore puede contener elementos religiosos y mitológicos, se preocupa también con tradiciones a veces mundanas de la vida cotidiana. El folclore relaciona con frecuencia lo práctico y lo esotérico en un mismo bloque narrativo. Ha sido a menudo confundido con la mitología y viceversa, porque se ha asumido que cualquier historia figurativa que no pertenezca a las creencias dominantes de la época no tiene el mismo estatus que dichas creencias dominantes. Así, la religión romana es calificada de mitología por los cristianos. De esta forma, tanto la mitología como el folclore
se han convertido en términos clasificatorios para todos los relatos figurativos que no se corresponden con la estructura de creencias dominantes. El folclore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población que suelen transmitirse con el paso del tiempo de generación en generación. Los estudiosos distinguen entre 4 etapas del folclore. El folclore naciente incluye los rasgos culturales de creación reciente. El folclore vivo es aquel que todavía se practica en la vida cotidiana. El folclore moribundo preserva ciertos elementos tradicionales, en especial en los ancianos del grupo. El folclore muerto, en cambio, pertenece a una cultura extinta. Amigos, espero les haya gustado y como hemos visto es muy importante preservar la tradición, música, danza de cualquier lugar. Yo soy Maribel Hinojosa y nos vemos en la próxima. El folclore es una parte importantísima de nuestro país, doctor. Manifestaciones que sin duda es de lo más atractivo para nuestros visitantes. Quienes las viven, quienes las disfrutan, difícilmente pueden olvidarse de ellas y eso es parte del éxito turístico que tiene nuestro país. Claro, no hay que confundir folclore regional, que es acerca de la música, costumbres, estilo, etcétera, con el folclore en sí. El folclore es la forma de ser de todos nosotros. Es decir, los chistes, los albures, las películas mexicanas, los tacos en la calle, las tortas, como dicen los chilangos, que todos lo comemos con bolillo, etcétera. Todo eso es folclore. El comportamiento que tenemos, con el sentido del humor y la calidez que tenemos, también es folclore. Es decir, todo lo que hemos heredado culturalmente del pasado y que seguimos conservando a través de fiestas, de comportamiento, de alimentación, de diversión, etcétera, todo esto también es folclore. Y eso que engrandece a nuestro país, que tenemos un folclore tan rico como tantas regiones existen en México. Así que nuestras formas de hablar, tenemos diferentes formas de hablar en cada estado de la República. Por ejemplo, Oaxaca se habla de mínimo 10 diferentes formas. En la zona chiapaneca, yucateca, etcétera, tenemos acentos mayas, acentos tabasqueño, acento yucateco, acento chilango, etcétera. Todo esto es parte de nuestra riqueza folclórica. Y qué bueno que lo comentas, porque de repente o a menudo parecería que el folclore tiene que ser algo rígido, algo académico, algo que se tiene que aprender en los libros, sino finalmente es una manifestación del pueblo. Es todo lo que aprendemos nosotros. Por ejemplo, cantar las mañanitas en los cumpleaños. Nadie te las enseñó, las escuchaste. No sabemos de quién es el autor, que es una de las condiciones que debe tener el folclore, ser anónimo y que lo conozca mucha gente, ¿no? Y que tenga también una permanencia relativamente larga, porque si no, se convierte en una moda. Así es. Bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas y bueno, vamos a hablar un poquito más de cultura y específicamente de música, doctor, porque después de mensajes
vamos a tener un invitado especial que nos va a contar acerca de esta trayectoria. Bueno, se los vamos a presentar y nos da mucho gusto tener aquí en el estudio por primera vez a alguien que es residente de nuestro país, pero que, bueno, trae un bagaje cultural impresionante. Ya les presentaremos a nuestro invitado. Vamos a una pausa y regresamos en Destino México. No le cambie. No le cambie. ¿Para qué? Amigos de Destino México, gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Cancún, desde el polo turístico más importante de México. Y en esta ocasión estamos muy contentos de tener un invitado muy especial, a un violinista, concertista, pero les voy a dar una breve reseña para presentarlo y, por supuesto, él nos va a estar platicando acerca de su trayectoria profesional y artística. Él es Arlindo Silva, estudió violín en la Universidad Northwestern en Chicago con el profesor Gerardo Ribeiro. Fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de Porto, Casa de la Música, Portugal, de 1993 al año 2014. Debido a su versatilidad musical, ha tocado con grandes músicos de diferentes estilos musicales, como Wayne Shorter, David Garrett, Misia. Ha tocado también en algunas de las mejores auditorios en el mundo, como en el auditorio de la Orquesta Sinfónica de Berlín, en la Scala de Milán, así como algunos de los mejores festivales de música internacional alrededor del mundo. Actualmente, afortunadamente, vive aquí en México y tenemos el enorme gusto de tenerlo en los estudios de la Universidad Internacional de Ciencia de Vanguardia. Arlindo, bienvenido a tu casa. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y qué interesante, Arlindo, estamos platicando hace rato con el doctor Daniel Quijano de la importancia de darle a la comunidad, en donde quiera que se encuentre, en donde quiera que residas, ese intercambio cultural. Y realmente tú haces eso, no solamente eres residente de otro país, en nuestro país, que eres bienvenido, por supuesto, damos una bienvenida a toda la gente que se dedica, que conoce nuestro país y se decide a venir, pero aparte tú nos das ese intercambio con tu música, con tus conocimientos, con tu virtuosidad. Yo te preguntaría, Arlindo, ¿qué te llamó la atención de nuestro país? Tú naciste en Europa, tú naciste en Portugal y a lo mejor nos estamos viendo un poquito en la historia más adelante, pero platícanos, mi primera pregunta es, ¿qué te llama la atención de este país? ¿Cómo llegué aquí, no? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y cómo te quedas aquí? Sí, la verdad, yo nací en Portugal, en Europa, ¿no? Y ahí hice casi toda mi carrera, ¿no? Pero estudié en Estados Unidos también. De acuerdo. Cuando viví en Estados Unidos, muchas veces venía acá. De acuerdo. Y me encantó el clima mexicano. De acuerdo. Entonces, cuando en Portugal, después de 21 años con mi primer violín en Portugal, pues lo vi para mi carrera y descansar también. Excelente. Entonces, me pareció mágico una excelente idea para descansar. Debido exactamente al clima mexicano. Muy bien. Siempre me encantó cuando era pequeño, siempre pensé que un día yo viví en París, un día despertar con sol por la mañana. De acuerdo. Entonces, me encantó las veces que estuve aquí en el pasado, y que todo el clima, entonces me acordaba así. ¿Hace qué país que quiero vivir? De pequeño. Vivo en un país donde voy a despertar con sol. Pero también Portugal, ¿no? Tiene esa parte de costa, digo, un clima un poco más
clima más agresivo. Yo hago mucho más. Yo viví en el norte de Portugal. Bueno, más frío. Más frío. No así. Así es como dispersas todo el día de vacaciones. Así es, muy bien. Pues qué bueno que te guste y que hayas decidido estar aquí con nosotros. Yo te preguntaría, Arlindo, eres violinista, eres concertista, pero ¿cómo eso lo conocemos nosotros, por tu profesión o por el desarrollo de tu talento? ¿Cómo te consideras tú? ¿Músico, violinista, concertista? Sí, ¿Qué es Arlindo para Arlindo? Mira, yo soy un músico siendo violinista. También toco guitarra y piano, pero realmente soy violinista de mi instrumento. De acuerdo, toda mi carrera he hecho el violín. Pero no soy solamente un violinista clásico, porque normalmente los violinistas están conectados con orquestas, con música clásica, ¿no? Claro, pero desde muy joven, con 16 años, por ejemplo, empecé a tocar en bars, tocaba música country, música Irish music, sí. Tocaba jazz, tocaba pop music, tocaba de todo, tocaba violín. Entonces, mesmo haciendo parte de una orquesta, con estilo, siempre he tocado con gente conectada con el tipo de música. De música, claro. No intento tocar con Pavarotti, por ejemplo, varios conciertos, toqué con gente clásica conocidas, pero también toqué con Wayne Shorter, jazz, ¿no? Toqué con David Garrett, violinista clásico, también tiene una versión de pop, ¿no? Soy solamente un músico que gusta todo tipo de música con el que mucho. Claro, por supuesto. Yo siempre he dicho, y coincido contigo, es que no hay, en lugar de clasificar a la música en tantos géneros, porque hay miles de géneros y hay miles de estilos, yo creo que hay que empezar con definir qué es buena música y qué es mala música, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, la música country la puedes tocar virtuosamente, ¿no? Sí, claro. La música Irish, la música clásica, por supuesto, y no puedes decir, oye, esta es mejor música que esta, tal vez tenga otras raíces, tal vez tenga más tiempo de historia, pero igualmente es una buena música. La verdad no existe la mala música. Tú puedes, la mala música es la música que es mal interpretada. De acuerdo. Pero la verdad tú puedes gustar de música folclórica, ¿no? Puedes gustar de clásico, pero si prefieres la música clásica, está bien, es tu gusto, ¿no? Sí, claro, es un tipo de música que es más específica, pero la verdad no existe la mala música. Por supuesto, por ejemplo, muchas veces me dicen, no tengo talento para hacer otra cosa, no tengo talento para tocar. Ya se va mi condición que no tengo talento. Eso no existe. Todos nosotros tenemos talento natural para tocar música y para escuchar la música. Es correcto. Pero después tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Y algunos aprenden más rápido, más lento, o escuchan de una forma, porque, por ejemplo, cuando de clases, muchos años, estudiando clases, y cuando siempre digo a mis alumnos, normalmente no hacemos solamente música, no creamos música, creamos oyentes también. Entonces, que escucho música. Este es un papel muy interesante, porque cuando hablamos de música, muchas veces estamos hablando solamente de temas, ¿no? Pero no es verdad. También queríamos oyentes, personas que nos van a encantar escucharnos con vida y entender mejor la música. Un músico, ahora que estamos hablando de los intérpretes, de los músicos, yo te preguntaría, Arlindo, ¿un músico nace o un músico se puede hacer? Aunque no nazcas músico, si tú tienes la dedicación, si tú tienes, no sé, la disciplina, ¿puedes ser un buen músico o tienes que tener esa parte de traer esa virtud, ese talento? ¿Tú qué consideras? Por mi experiencia propia, te digo que ha tenido muchos alumnos con mucho talento que no son músicos, ¿verdad? Y ha tenido músicos alumnos que no tenían tanto talento natural, pero como tú dijiste, trabajaban más, muy esforzados y se tomaron músicos profesionales. Portanto, tenemos aquí una mezcla de, claro que si naces con talento para la música, tú puedes desenvolver mucho más rápido claro, para la música, pero la verdad todos nosotros, guitarreantes, hacemos con alguna actividad para la música, queremos ser todos músicos que hacemos. No existe esto de tú no vas a ser músico, no tienes talento, es una verdad, no existe. Claro. Yo te puedo pegar
esto es una cuestión de disciplina también. ¿Cómo descubriste que el violín era tu instrumento favorito? ¿Tuviste que pasar por piano, tuviste que pasar por varios y descubriste, es que este instrumento me llena, creo que me llevo bien con él, aquí me quedo? ¿O desde el principio tú sabías que querías tocar el violín? La verdad, mi papá era músico, pero no era violinista. De acuerdo. ¿Qué tocaba? Era saxofón, saxofón y cantaba también. Pero siempre insistió en poner, porque empecé con 3 años a tocar y me puso un violín en las manos. No fui mi opción, ¿entiendes? De acuerdo. Y si quieres que te diga, no inicio, estaba en el conservatorio, a estudiar con 10 años, entonces me daba alguna vergüenza de robar un violín para la escuela, ¿entiendes? Porque mis amigos querían tocar guitarra, yo tocaba violín, ¿no? Sí, algo más entonces, popular. Sí, entonces yo no era muy popular porque tenía un violín en la mano en la escuela, entonces lo escondía, cuando llegaba a la escuela podía ir. Y más tarde ya acabé el video por el conservatorio, ¿no? Tenía que ser una escuela normal, entonces en el conservatorio aparte. Y por tanto no fue mi primera opción, pero con más o menos 13, 14 años, no sé, tenía bastante suceso con el violín, ¿sabes? Es una motivación extra. Claro. Y luego empecé a hacer parte de bandas de country y empecé a ser popular. Entonces, el violín fue un buen instrumento para me quedar popular, ¿no? Y me encantó. A partir de ahí descubrí mucho más. Dicen por ahí que un músico se identifica con el instrumento porque transmite un sentimiento. A lo mejor un violín transmite mucho, no sé, a lo mejor las notas, cuando son dramáticas, podríamos llamarlo de esa manera, realmente hace vibrar y hace que la piel se te ponga china, ¿no? Como decimos aquí en México. A lo mejor un piano es más alegre, a lo mejor una guitarra es más gitana, etc. El violín, a mí me da la impresión de que para tocar un violín tiene que tener mucha sensibilidad, porque tienes que transmitir esa nota de a lo mejor tristeza, si me permites decirlo, o esa nota alegre, rápida, que puedas tú transmitir y llegar precisamente al espectador, claro, al que conoce o al que aprecia la música, y es un poco difícil, ¿no? El poder comunicarse con el instrumento. Pero el violín es un instrumento fantástico para expresar sentimientos, ¿sí? Por eso es muy difícil. Claro, ¿no? Por supuesto, porque tú puedes dar una nota en un violín y sonar horrible, ¿no? Sí, correcto. Pero también puedes sonar difícil, te sensibiliza, porque te penetra, te va en el cuerpo, porque es un instrumento muy fácil de hacer. Como cello también, un cello es lo mismo, ¿se acuerdan? Acústicos que nuestro mismo sonido y doble, ¿no? Así es. Realmente es un instrumento fantástico para expresar los sentimientos más diferentes, pero sabes que estilos de música nocturnos, por ejemplo, Chopin y piano, también son encantadores, de una forma increíble, ¿no? También hacen lo mismo. Pero violín sí, porque es como dices, cuando lo podemos hacer, poner a llorar, ¿no? Claro. Así es, para un instrumento llorando, una melodía bonita que encanta. Sí, por supuesto. Así es. ¿Cómo fue tu desarrollo, Arlindo, desde que empezaste con tus primeros pasos a los 13 años con el violín hasta ahora que, bueno, ahorita das conciertos y te acompañas de músicos virtuosos, pero has tocado y has acompañado orquestas sinfónicas, has tocado en la Scala de Milán, que no es cosa menor. ¿Tú te imaginaste ese momento cuando tú estás en un escenario? ¿O solamente al principio tocabas para a lo mejor complacer a tu familia o para complacerte a ti? ¿Tú te imaginabas como un músico que diera este tipo no, de conocimientos? Mi inicio no empecé con 3 años. Se intentaba, ¿no? Claro. Pues más tarde me pareció casi imposible llegar a un punto de poder tocar en una sala chino, sala de Milán o en un festival jazz, ¿no? Siempre un paso por la cabeza, ¿no? Y empezó así a partir de los 20 años, cuando fui para Estados Unidos a estudiar con una bolsa de estudios del gobierno de Portugal, solamente con 2 profesores. De acuerdo. Que a partir de muy explosivo, ¿no? Muy impresionante, o sea, ya fue una cosa muy buena para mí. Ahí sí, ahí empecé a pensar en otras cosas interesantes porque ya estaba viviendo fuera del país, estaba en Estados Unidos, en una universidad muy grande, Northwestern, en Chicago. Entonces la competencia era bastante, pero nos estábamos a dar muy bien ahí. Entonces empecé a ver
así que tú puedes ser mexicano. Ya sea en el país, ya dices lo nivel más alto, ¿no? El nivel es estaba ahí llegando, entonces me parece que sería posible. Excelente. Estamos platicando con Arlindo Silva, concertista, violinista. Vamos a seguir platicando con él, vamos a hacer una pausa y al regresar le vamos a preguntar acerca de su estilo favorito, cuál es el proyecto que él tiene y acerca de los músicos con los que ha acompañado sus conciertos. Vamos a una pausa y regresamos en Destino México. Gracias por continuar con nosotros en Destino México. Estamos platicando con Arlindo Silva, concertista, violinista. Nos está platicando acerca de su experiencia desde su niñez. Ha sido virtuoso de la música, talento natural y, por supuesto, también talento con disciplina. Y te quería preguntar, Arlindo, ¿cómo consideras a tu estilo ahora mismo? ¿Has tenido oportunidad de interpretar clásico, interpretar música popular de Portugal, con intérpretes populares en Portugal? Pero ¿cómo te podríamos definir? Si llamamos a Arlindo Silva hoy, ¿qué proyecto tiene él? Es una mezcla. Okay. La verdad es una mezcla de todas mis experiencias ligadas a hoy, ¿no? Y como toqué de todo, entonces mi espectáculo fue un poco de todo. Por eso me encantaba las personas mi espectáculo, porque si te gusta algo, vas a tener un poco, por ejemplo, Michael Jackson. Puedo tocar Michael Jackson, puedo tocar Paganini en mi espectáculo. Puedo tocar Guns N' Roses, puedo tocar todo lo que puedas imaginar en distintos estilos musicales. O toco lo mismo espectáculo. Por tanto, si no te gusta una música, seguro que te gusta una música más. Porque es una mezcla musical que te interpretan de la mejor manera con los músicos. Por tanto, la verdad es una mezcla musical. De acuerdo. Entonces, como otras disciplinas, Arlindo, no sé si estás de acuerdo, para que tú aprecies algo, tienes que conocerlo. Y bueno, tú tienes un proyecto de desarrollo de enseñanza para la música. Cuando estudié en Estados Unidos, me percibí que muchos de mis colegas de la universidad venían de un sistema de enseñanza que se llama Suzuki. Y desde niños, y empecé a escuchar hablando del sistema Suzuki para violín. Entonces, fui con la hija de Shinichi Suzuki, fui en Estados Unidos, y yo pedí clases de enseño cómo enseñar instrumentos. Entonces, he hecho un curso aparte, solamente para enseñar este sistema. Introducí, y más tarde introducí en Portugal en 1933. Introducí este sistema Suzuki en Portugal. Y hoy es la cosa más popular para el diseño de niños. Y más tarde, en parcería con una marca de musical que se llama Holland, instrumentos musicales, sí, claro. Creé una escuela de Baltimore Rock School, y que en el fondo que hicimos fue en parcería con Cambridge, en Inglaterra, hicimos una escuela con certificación para pop folk, donde los alumnos de pop folk salían con una diploma. De
momento quería una forma más seria de hacer pop, no sabes, no vas a poder editar la batería, al final sabes nada, ¿no? Ahí sabes todo, sabes que es muy bueno, ¿no? Y de repente, qué bueno que dices esto, porque mucha gente cree que el aprender un instrumento es o solamente para gente súper dotada, ¿no? O para gente que ya tiene una posición económica determinada, ¿no? Que pueda pagar los instrumentos, pero nunca se asocia a la música como una forma de precisamente la educación integral que necesita el ser humano. Así como es importante adquirir conocimientos duros, digamos, habilidades duras, también hay que desarrollar otro tipo de talentos. Yo creo que el deporte, la música, todo lo que sea las habilidades, las artes, es importantísimo porque nos lleva a otro nivel y a otra apertura del conocimiento humano. Ojalá que en México podamos darle mayor impulso, más importancia, como lo dan en Europa, de poder enseñarles una disciplina como la música, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro que sí. Yo tuve un proyecto, por ejemplo, en una zona muy difícil, muy pobre de Portugal, y ese proyecto yo creé con el gobierno portugués, para exactamente enseñar a los niños de Cuba un instrumento. ¿De acuerdo? Y entonces, más tarde, cuando fui a dar un concierto con mi orquesta, estábamos dando un concierto en un teatro, y en la puerta de este teatro estaba un niño que fue mi alumno del San Vicente, que estaba en la puerta como portero, ¿no? Sí. Y cuando vio que íbamos a tocar con la orquesta, pidió al chef, su jefe, que podía ir a asistir al concierto porque me conocía y me encanta la música, entonces queríamos oídos porque hablaba a poco. Tanto cuando tú enseñas música, no estás solamente enseñando música, estás solamente creando música, estás creando una sociedad más rica y sabe escuchar música. La música en nuestra cabeza, estamos divididos. Tengo la parte musical, tengo otro tipo de cosas. Claro, te quedas una cosa distinta, ¿no? Diferente. Tanto la música debería ser obligatoria. Así es. Es como otras cosas más bajas, ¿no? Ser una disciplina musical. Pero que ser obligatoria, no debe ser solamente para uno. Así es. ¿Cómo podríamos desde casa empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente que nos rodea, el apreciar la música? ¿Cómo podríamos enseñar a dar esos primeros pasos? Porque de repente decimos, no, es que en la escuela no lo enseñan, así que bueno, ni modo. Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros para que ellos empiecen a distinguir, ahorita que tú dijiste muy bien, la música mal interpretada de la música bien interpretada y que ellos decidan cuál es el género favorito y a lo mejor el interés, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? La forma más fácil sería llevar al concierto. De acuerdo. Sería llevar a tus hijos al concierto, no interesa de qué tipo de música, es alguna cosa que su casa tiene un concierto a la puerta de la casa o más lejos, no me interesa. Le voy a ver un concierto, ¿entiendes? De acuerdo. Puede ser de una orquesta, puede ser de un grupo, puede ser. Ahí vas a despertar en tu hijo cosas que posiblemente solo no tienen contacto con el concierto a vivo, porque un concierto a vivo no es la misma cosa que una grabación en casa, ¿no? Claro que en casa puedes poner todo tipo de música, para que tu hijo vaya escuchando también un poquito de todo, ¿no? Y posiblemente vas a decir, me gusta este tipo de música, me gusta este tipo de escuchando. Claro. Pero mejor aún, porque es completamente distinto, es cuando pones una sala con vivo. Por ejemplo, una orquesta, la grande parte de las personas que escuchó una orquesta vivo. Sí. Una orquesta sinfónica es la primera vez que las personas van a ver. Sí, que es una experiencia indiscutible, ¿no? Porque no es una cantidad de sonido que viene con palco, así instrumentos acústicos, no estoy esperando, ¿sabes? Así es muy impactante. Por tanto, mi sugestión es, independientemente de mi casa, porque hay tipos de música distintos, pero yo lo vas escuchando, también me va a los conciertos a vivo, para facilitar la es correcto, muy buena idea. Hay que ponerlo en práctica. No solamente un solo tipo de música y no solamente la que nos programan, ¿no? Normalmente comercial, sino que hay que darle a entender, es como un menú para decir, bueno, si no puedes, si no lo pruebas, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Vamos a ver cuándo escuchar. Exactamente. De acuerdo.
Hablando de conciertos, Arlindo, últimamente, bueno, has tocado junto con tu orquesta para diferentes causas. Platícanos acerca de ahora que estás residiendo en Quintana Roo, ¿cuáles son estos últimos conciertos que has dado y si tienes alguna idea para seguir dando este tipo de conciertos? Tengo tocado muchas veces, me invitan, por ejemplo, Festival Internacional de Cancún, tengo tocado aquí, un Festival Jazz de Cancún, también algunas cosas, con la Sinfónica de Cancún, que también algunas veces, ¿De acuerdo? Y he hecho muchos conciertos, por ejemplo, la Cruz Roja también tocando, y con la banda que tengo, sí tengo tocado conciertos grandes en auditorios. ¿Con cuántos músicos te acompañas actualmente? Normalmente con 3 músicos más, 4. De acuerdo. Ellos te acompañan con Guitarra, bajo. Excelente. Así que hemos tenido oportunidad de ver, de hecho, mientras estamos platicando, se están proyectando algunos videos de fondo de tus presentaciones. Y bueno, es interesante que la gente que no conoce un espectáculo, un show, un concierto de Arlindo, se dé la oportunidad, por lo menos en el canal de YouTube, ahí tienes diferentes eventos y pueden apreciar acerca de este despliegue cultural, acerca de esta agrupación que tiene Arlindo. Bueno, Arlindo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Ojalá, bueno, estamos en proyecto contigo de poder lanzar estos conciertos con una causa y ojalá que podamos dar la noticia aquí en Destino México de tu próximo concierto. Por vía de mientras, no sé si quieres dar algún dato, alguna dirección de correo electrónico, si alguien está interesado en ponerse en contacto contigo, la gente que nos ve en este canal es a nivel internacional, si tú tienes alguna dirección de correo, si quieres compartir, o a través de nosotros. Perfecto. Muy bien, perfecto. Aquí entonces, Arlindo Silva, concertista, violinista, estuvo aquí con nosotros en Destino México. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá podamos seguir platicando en un siguiente programa anécdotas del concierto que hayamos estado contigo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ir a otra pausa y regresamos con el doctor Daniel Quijano para despedir el programa de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Destino México. Doctor, la manifestación cultural, el intercambio cultural, qué grato es escuchar que una persona con conocimientos virtuoso de un instrumento esté interesado no solamente en dar conciertos, sino aparte en enseñar música, que es una de las bellas artes, y que no solamente hay que quitar esa idea de que la música o la pintura o la escultura solamente es para gente superdotada o solamente para cierto nivel económico, sino que es algo que tenemos que tener acceso en la educación normal, y hay que dar oportunidad como padres o como tutores de poder tener que nuestros hijos, nuestros sobrinos, en el ámbito de influencia, puedan acercarse a la cultura, acercarse al arte, para poder desarrollar otro tipo de habilidades y el desarrollo incluso cerebral, ¿no? Espiritual del individuo. Pero nunca está de más. Yo recuerdo que antes de que tuviéramos la mala suerte de caer en garras de Vicente Fox,
México iba avanzando culturalmente. Yo recuerdo que había mucho interés por la lectura, había mucho interés por la cultura, la música. Se abrieron muchísimos museos. Y entra Vicente Fox con sus bototas, y no es política, solamente es algo que he observado en la realidad. Y empieza a haber un auge de música corriente, apología del narco, como ahorita los programas de televisión, muchos son violentos, y todavía nos preguntamos por qué es de la violencia. Entonces, esa apología ha hecho que México pierda mucho de sus avances culturales. Sin embargo, hay muchísima gente en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Yucatán, en México, que nos preocupamos por conservar, por lo menos familiarmente y en nuestro ámbito de amistades y conocidos, pues esta esencia mexicana de crecimiento y desarrollo. Yo hablo de crecimiento y desarrollo porque no es lo mismo crecer en la parte económica a desarrollarse como un país. Y el estado de Quintana Roo es tan joven que ahorita estamos en un buen momento para poder introducir mayores fuentes de cultura. Y además, si no cuestan, pues mucho mejor, ¿no? Porque todavía dijéramos, la cultura no está al acceso de la población, pero no es verdad. La cultura está más cerca de nosotros. Así como podemos comprar, la gente, no lo recomiendo, un disco pirata de cualquier banda, también hay música que podemos descargar de internet, música clásica, música de calidad, porque los que conocen dicen que la verdadera música pues, es la que está estructurada, ¿no? Reggaetón y todo eso ya son unas modalidades de ritmo. Así es. Pero sí hay acceso. Tenemos acceso a la literatura a través de libros en internet, libros gratis. O sea, no hay pretexto para no crecer ni desarrollar. Así es, no hay pretexto económico, no hay pretexto de tiempo. Ni pretexto a nosotros, ¿no? Los que nos encargamos de promover a través de estos medios de difusión de cualquier tema, pues también somos obligados, solidarios con la cultura. Así es. Y bueno, ya para finalizar, doctor, comentarle a nuestros amigos de Destino México que, bueno, afortunadamente seguimos precisamente dando este tipo de capacitación, de profesionalización a la industria turística. Hemos tenido la oportunidad de dar algunos cursos de actualización profesional en la isla de Cozumel. Nos han invitado a dar un curso de programación neurolingüística para la parte turística, en donde se busca mejorar el ámbito de la comunicación, que es tan importante al interior de las empresas. A veces no sabemos cómo comunicarnos, no sabemos cómo decir las cosas, el mensaje no lo damos correctamente, y vamos a utilizar esta metodología para poder enseñar a una importante cadena hotelera el ámbito de la programación neurolingüística orientada a la mejor comunicación. Y también nosotros, como empresa, estamos preocupados porque nuestro personal también tenga acceso al desarrollo personal, valga la redundancia. Vamos a dar un curso próximamente de inclusión, lenguaje de señas, braille, movilidad, accesibilidad para nuestro personal y para la gente que podamos invitar, porque nuestra intención también es ir introduciendo en el mercado turístico este tipo de actividades que van en beneficio del turismo, pero sobre todo de la gente que antes no tenía posibilidades de ir a ningún centro turístico, porque pues no había forma de movilizarlo, y ahora cada vez pues hay más gente integrándose al trato de estas personas. Por otro lado, también anunciarles que pronto vamos a dar cursos de museografía y otros temas en el estado de Oaxaca y Quintana Roo. Posteriormente, pues estaremos viendo a otros estados de la República también, ya que, repito, nuestra misión no es nada más local. Somos una escuela nacional que contamos con respaldo de registros del Instituto de Certificación Turística de la Secretaría Federal de Turismo, y que gracias a ellos pues, podemos llevar este tipo de conocimientos y cursos a los guías de turistas en zonas donde no existe oferta dentro de la República Mexicana, y donde existe oferta también, porque no solamente manejamos los temas que a todo mundo le parecen los correctos, que son antropológicos o arqueológicos. Nosotros manejamos temas de cultura general, temas de administración, temas de accesibilidad, etcétera. Y próximamente, espero que sea muy, muy pronto, también vamos a incursionar en el mercado de los guías de buceo. Así es. Y ya estamos por recibir nuestro registro y pues esperamos que también podamos hacer un buen papel, porque sabemos que hay muchos trabajadores del negocio del buceo que no tienen ninguna acreditación mexicana,
que pues están contratados arbitrariamente porque en teoría no hay muchos guías en buceo mexicano, que no es verdad. Sabemos que hay muchos y muy buenos buzos mexicanos, algunos bastante famosos, ya murieron incluso, como Ramón Bravo. Que fue el impulsor del turismo, aparte de ser un excelente buzo, pues era un embajador del turismo. Entonces eso es lo que queremos rescatar. Desde luego. Entonces tenemos una gran oferta, somos una escuela obviamente, y dentro de poco estaremos estrenando también el nuevo nombre de Grupo Cultural Mesoamericano, ya que nos unimos 4 instituciones educativas de certificación y de capacitación para poder ampliar nuestra oferta, no nada más a nivel nacional, sino como ya mencionamos en alguna ocasión, también a nivel internacional. Queremos ser un centro educativo y de certificación a nivel internacional en las áreas turísticas sobre todo, que es una especialidad, pero sin desdeñar las áreas culturales, técnicas, lingüísticas, porque también ya tenemos cursos de idiomas, etcétera. Nuestra oferta está creciendo y también participan con nosotros pues el Grupo Planeta 2013 Televisión, Gerardo, que dentro de poco vamos a celebrar un convenio para poder establecer un plan de acción más grande, desde luego a nivel internacional también, no solamente a través de la televisión, sino de llevar cursos a otros lugares donde nos están llevando y temas que otros no tocan, por ejemplo, toltequidad y todas las áreas que por acá son todavía muy místicas, pues a tratar de hacerlas accesibles a todo el público. Para mayor información de estos temas, puede visitarnos en la página de Facebook, estamos como UNICBA, en nuestra página web, por supuesto, www.unicba.mx. Por si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden mandarnos un correo electrónico a info@unicba.mx. Estaremos muy contentos de recibir sus opiniones, sus preguntas y, por supuesto, no solamente de lo que hacemos aquí en Destino México del Mundo Holístico, sino si usted está interesado en algún curso para su empresa, para su agencia, a la medida, también estaríamos muy contentos de poder servirles en cualquier parte del país. Doctor. Claro que hago hincapié que nuestros profesores, pues son todos ellos de excelente calidad. Tenemos doctores, investigadores de la UNAM, del INA. O sea, en el área que nosotros trabajamos tenemos excelentes profesores. Pero también en otras áreas, tenemos áreas complementarias, como les decía, en educación, en administración, en arte. Tenemos colaborando con nosotros a un Premio Nacional de Arquitectura que trabaja como catedrático en la Universidad de Anáhuac, etcétera, dando cursos accesibles para todo el público. Así es. Y por otro lado, también me es grato informarles que nos hemos integrado a un grupo de televisión, noticiero televisivo por YouTube y próximamente por televisión, que es Noticiero Policial TV, en donde nos vamos a encargar de hacer entrevistas, de hacer artículos relacionados con todas las acciones que está llevando a cabo el gobierno de México y los gobiernos estatales en cuestiones de seguridad pública, anticorrupción, que ese va a ser uno de nuestros primeros temas, qué se está haciendo para combatir la corrupción policial, cuáles son los logros, porque a veces nada más vemos que el policía hizo una extorsión, ¿no? Y nos dejamos llevar por el punto negro del papel blanco, pero sabemos que hay mucha gente honesta, hay mucha gente buena trabajando para nuestra seguridad y nosotros queremos ser también los portavoces de aquellos a los que no escuchamos, pero que todos los días están rifando la vida por darnos más seguridad. Así es. Siempre las buenas noticias también hay que darlas y tenemos que dar a conocer todo lo bueno que se hace en ese país. Por supuesto, lo malo lo conocemos de una u otra fuente, pero el objetivo de este noticiero policial, hay que quitarnos esa relación policial, nota roja, sangre, etcétera, sino que las buenas acciones, las que hacen precisamente para que podamos tener planes a futuro en este país, esas son las que hay que resaltar también. Claro, porque también es justo reconocer a los buenos elementos. He visto cómo a la gente le falta ya el respeto al policía, ¿no? El poli, ya a veces hasta se insultan en la calle con los policías. Y antes había una figura de respeto con el policía y hay que volver a esa figura de respeto. Que el policía respete al ciudadano que lo cuida y nosotros también cuidar al policía que es el que nos va a proteger. Así es. Muy bien.
Pues llegamos a la parte final de Destino México de este miércoles 24 de julio. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Doctor Quijano, muchas gracias. Al contrario, Joaquín. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, Lindo, muchas gracias a toda la producción y los esperamos el próximo miércoles a la 1 de la tarde aquí en Mundo Holístico Televisión. Hasta la próxima.